Bienvenidos a otro capítulo más. En esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante en relación a la química. Vamos a hablar sobre la periodicidad. Empezando con un poco de historia, podemos mencionar a dos científicos muy importantes que en 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev y Julius Meyer, estos dos personajes científicos desarrollaron la distribución de los elementos en la tabla periódica, pero se tomó especialmente la versión de Dmitri Mendeleev, ya que él poseía un orden más exacto. Además, también él había dejado espacios para elementos que aún no se habían encontrado. Y fue así que años más tarde, elementos nuevos se encontraron, y estos habían que colocarlos en la tabla periódica, y fue así como se ordenó nuevamente. Estos nuevos elementos fueron gases nobles, y que ahora actualmente lo podemos encontrar en la última columna de nuestra tabla periódica, a la cual podemos llamar que son los gases nobles. Mencionando columnas, podemos decir que nuestra tabla periódica se divide en grupos o familias y en periodos. Se divide en dos. Los grupos o familias las distinguimos porque están en columnas identificados por dos letras, A y B, seguidamente de números romanos. Tomando nuestra tabla periódica, podemos ver que cada columna posee una letra y un número romano. Y es así como podemos identificar a qué grupo pertenecen. Están los del 1A al 7A. A estos elementos se les llama representativos. A los de la letra B, a este grupo o familia, se les llama elementos de transición, tomando en cuenta también a los que están hasta abajo, que son elementos de transición interna. Seguidamente, les mencionaré que dentro de la tabla periódica existen algunos elementos que actúan de una forma rara, porque a veces pueden ser metales y a veces no metales. Estos se llaman metaloides, poseen una característica en común, que a veces actúan como metales y no metales, y las encontramos de este lado, empezando con boro, silicio, arsénico, germanio, entre otros, terminando en polonio. Estos son los elementos metaloides. En esta escalera podemos dividir en dos grupos, a los cuales les voy a mencionar, que empezando de la primera columna con el 1A, empiezan los metales. Llegando a la escalera de los metaloides, ahí termina el margen de los metales. A esta parte le llamamos no metales. Los metales poseen características muy importantes. Entre estas están que son buenos conductores de energía, calor. Por ejemplo, la plata, el cobre. El cobre lo podemos ver dentro de los alambres, los cuales conectan o llevan la electricidad en nuestras casas o en cualquier aparato doméstico que conozcamos. También el hierro, también son conductores de energía. Pero también los metales poseen dureza, lustre, algunos poseen sonido, son dúctiles y maleables. Todo lo contrario con los no metales, que estos no poseen lustre y son malos conductores de energía. Ahora bien, vamos a hablar de que los átomos poseen un volumen.
y vamos a decir que en general cuando los elementos tienen volumen atómico pequeño, los electrones del nivel más externo están fuertemente atraídos por el núcleo y por consiguiente son cedidos con gran dificultad. Por el contrario, los elementos de volúmenes atómicos elevados ceden sus electrones de valencia fácilmente, ya que la atracción nuclear es muy pequeña. El radio atómico. El radio atómico de un átomo depende del número de capas electrónicas que posee. Por eso dentro del grupo el tamaño atómico crece de arriba a abajo. El radio atómico crece de arriba hacia abajo. Y también, esto es en el caso de las columnas. En el caso de períodos, el radio atómico se mide de derecha a izquierda. Es así como va aumentando el radio atómico. Y lo podemos ver y cerciorarnos en nuestra tabla periódica viendo cómo cambia el radio atómico. Y así nos daremos cuenta que las líneas o familias aumentan de arriba hacia abajo y en periodos de derecha a izquierda. Pasando de radio atómico, nos trasladaremos a el radio iónico. ¿Qué es el radio iónico? Cuando un elemento gana o pierde electrones, se transforman en ion. El valor de su radio iónico es diferente al valor del radio atómico anteriormente analizado. Se consideran dos situaciones: que el elemento gane electrones y la otra que el elemento pierda electrones. En el primer caso, cuando esto ocurre, los electrones que gana se alojan en los orbitales vacíos, transformando el átomo en anión. La ganancia de electrones por un átomo no metálico aislado es acompañado por un aumento de tamaño. En el caso 2, que es el elemento pierde electrones. Cuando un átomo pierde electrones de valencia, se transforma en un catión. La pérdida de electrones por un átomo metálico aislado es acompañada por una disminución en su tamaño. La energía de ionización. La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para remover un electrón de un átomo neutro aislado. En elementos gaseosos se puede medir esta energía encontrado en voltajes, o sea, esto se mide por medio de voltios. En elementos gaseosos nos dice que hay descargas eléctricas para causar un gran incremento en el flujo de los electrones. O sea, en pocas palabras, la energía de ionización es la que sirve para quitar o separar un electrón de otro. Entre más pegados estén al núcleo, el electrón, más energía de ionización se necesitará para quitarle. Esa es la energía de ionización. La electronegatividad se dice o define como la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones del enlace que forma con otro átomo diferente. En términos generales, en la tabla periódica, la electronegatividad de los elementos aumenta de izquierda a derecha en un mismo periodo y de abajo hacia arriba en un mismo grupo. Esto se puede comprobar viendo nuestra tabla. Y es así. Nosotros podemos identificar dentro de nuestra tabla puntos muy importantes. Conociendo
grupos o familias y cómo se dividen en metales y no metales. También podemos encontrar el radio antes visto. ¿Cómo encontramos el radio atómico, la energía de ionización y la energía de electronegatividad? Este ha sido mi breve exposición. Espero que les sirva de mucho. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.